bien chicos, para continuar con esta segunda parte, entonces, si no has visto la primera aún, acá en pantalla y en la descripción te voy a dejar el enlace a ese video. Ahora, tenemos que hacer la unión en los costados, pero antes de hacer la unión en los costados vamos a probarlo para saber exactamente qué espacio vamos a dejar para la parte de la manga. Y se debería de ver algo así. Esto va a ir acá bien cerradito. Fíjense que nos queda la forma de cuello en V y vamos a determinar qué tanto vamos a unir en la parte de acá para dejar el espacio de la manga, ¿sí? Voy a quitar este marcador que tengo acá y voy a posicionarlo. Esto debe de coincidir acá en la punta y vamos a dejar más o menos hasta acá. La idea es que el brazo tenga suficiente espacio para que no nos vaya a quedar muy apretadito, ¿sí? Esto es una medida muy particular. Cada quien tiene diferente grosor en su brazo, independientemente de qué talla seamos. Entonces, si lo estamos haciendo para nosotros mismos, es ideal medirlo, ¿sí? Colocamos un marcador y ya tenemos identificado dónde vamos a hacer la unión. Y bien chicos, entonces acá tengo la marca para dejar el espacio de la manga, para que tengan una referencia por si no lo están haciendo para ustedes mismos. Acá estoy dejando desde el hombro hasta donde voy a terminar la unión 18.5, casi los 19 centímetros, ¿sí? Esto es una medida referencial. Como les dije, el contorno del brazo sí es muy particular para cada uno. De todas maneras, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida referencial para cada una de las tallas. Bien, entonces, una vez que tengamos ya identificado en la parte de acá, vamos a comenzar a hacer la costura. Vuelvo y les repito, estamos trabajando por el revés. Vamos a tomar un pedacito bastante largo de hebra que nos dé para hacer toda la unión. Entonces, tomamos nuestra aguja lanera, enhebramos la aguja. De un extremo voy a tener la hebra así cortica y del otro extremo del hilo, acá en el otro extremo voy a hacer un nudo deslizado. Bien, entonces para hacer la unión voy a tomar mi aguja y acá simplemente voy a coser ambos lados, ¿sí? Me voy a asegurar de posicionarme bien acá en el último puntito y en el de la parte de la espalda también en el último puntito. Atravieso la aguja y acá donde tengo el arito del nudo deslizado voy a atravesar la aguja por allí. Esto es simplemente para reforzar este comienzo. Allí sí estiro y ajusto bien para dejar la unión bien posicionada. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es coser en cada uno de los espacios hasta llegar hasta acá, hasta donde tengo la marquita. Acá sencillamente vamos a comenzar a tomar una puntada de la parte de enfrente, esta es mi parte de enfrente, y la misma puntada de la parte de la espalda. Y vamos cosiendo de manera normal. Esta es una unión bastante sencilla. Si no tienen una agujita lanera, aquí esta unión la pueden ir haciendo con un punto bajo o un punto deslizado, ¿sí? Tomo la parte de enfrente y la parte de la espalda. Fíjense que estoy tomando las cadenitas que quedan internas. La parte de enfrente y la parte de la espalda. Voy a seguir cosiendo hasta llegar al marcador. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a donde tengo el marcador. Voy a retirarlo. Ya sé que tengo que llegar hasta esta última puntada. Sigo cosiendo y acá ya estoy llegando, miren. Aquí tengo el último puntito y me uno en la misma parte de la espalda.
Antes de hacer el remate nos aseguramos de que nuestra costura quedó bien hecha. Miren, no tengo ningún agujerito. Y ahora sí, para hacer el remate, estando acá, pasamos nuevamente. Antes de que se me cierre el anillo, paso la hebra y ajusto. Esto lo puedo repetir por un par de puntos más. Y una vez que ya lo haya hecho unas 2 o 3 veces, voy a aprovechar y este pedacito de hebra voy a ocultarlo. Para ocultarlo simplemente atravieso por algunos puntos. Una vez que ya lo haya ocultado por algunos puntos, puedo hacer lo mismo para asegurarnos de que eso no se nos va a soltar. Y acá, antes de cerrar, paso la hebra y ajusto. Ahora sí puedo cortar. Y ahora vamos a repetir exactamente lo mismo del otro lado. Y bien chicos, una vez que tengamos entonces ambos lados listos, estando acá mismo por el revés, vamos a aprovechar de ocultar todas las hebritas que tenemos por allí sueltas, ¿sí? Vamos a ocultarlas y luego de ocultarlas lo vamos a poner por el derecho. Aquí queda como una especie de chalequito, vamos a colocarlo por el derecho y vamos a comenzar a trabajar en la manga. Bien, entonces recuerden ocultar esto. Yo voy a adelantar una manguita y nos vemos en un ratito para enseñarles cómo hacerla. Y bien chicos, entonces ahora sí vamos a trabajar en la manga. Acá yo ya adelanté esta, miren cómo va a quedar tan bonita. Entonces, para comenzar vamos a trabajar desde el derecho, ¿sí? La manguita la vamos a hacer desde el derecho. Tomamos hilo, hacemos el nudo deslizado. Y siempre que hacemos unas mangas, la comenzamos desde el centro en la parte de abajo, ¿sí? Esto porque es la parte menos visible. Entonces siempre las uniones las hacemos en la parte de abajo, miren. Vamos a buscar acá el agujerito del centro. En mi caso viene siendo este de aquí. Atravieso el crochet. Paso el nudo deslizado. Y ahora, estando acá, voy a realizar 3 cadenas. Vamos a repetir el patrón de casitas. Hago 3 cadenas, enlazo y acá. Aquí los puntos altos están de costado, ¿sí? En cada agujerito, en cada espacio, vamos a hacer un punto alto. Vamos a hacer cadena, punto alto, así, para crear el motivo de casitas en estos agujeritos. Y comenzamos acá en el primer agujerito, punto alto, cadena, enlazo, salto a siguiente, punto alto, cadena, y voy a seguir así, repitiendo punto alto, cadena en cada agujerito hasta que dé la vuelta por toda la manga y llegue nuevamente hasta acá. Recuerden ir contando cada uno de los cuadritos porque en la otra manga van a tener que tener la misma cantidad. Bien, y acá ya estoy llegando a lo que será el último cuadrito y acá yo ya estoy llegando a lo que será el último cuadrito. Hago la unión, miren, aquí tengo las 3 cadenas con las que tomé altura. Por supuesto la unión la hago como siempre en la segunda cadenita. Aquí en esta segunda cadena hago un punto deslizado, ¿sí? De esta manera nos queda la primera vuelta de la manga. Si quieren tener una referencia, yo acabo de realizar acá 30 cuadritos. Ahora para realizar la segunda vuelta en la manga tejemos 2 cadenas, enlazamos y vamos a tejer acá sobre el punto alto un punto alto, cadena, punto alto sobre el punto alto. Vamos a realizar 1, 2 cuadritos y en el tercero vamos a hacer un aumento. Este aumento es una cadena de separación. Siempre para saltar entre un cuadro y el otro hacemos una cadenita, y para hacer el aumento es enlazamos un punto alto, una cadena y otro punto alto allí mismo en el mismo agujerito.
Para crear el aumento se hace como esta especie de V en un cuadrito. Seguimos repitiendo, cadena, un punto alto sobre el punto alto, cadena, punto alto sobre el punto alto. Ya llevamos luego del aumento 1 y 2 cuadritos. Viene nuevamente un aumento, punto alto, cadena y punto alto nuevamente allí mismo. Este es el patrón de aumento que vamos a seguir para darle un poquito de amplitud a esta manga. Entonces fíjense que hacemos dos cuadritos, una V y así continuamos. Y bien, para cerrar entonces la segunda vuelta, como siempre en la segunda cadena hacemos el punto deslizado. Para hacer la tercera vuelta, 3 cadenas y aquí simplemente vamos a hacer punto alto, cadena y un punto alto sobre cada punto alto que tenemos. Si ustedes desean la manga un poquito más ancha, pues pueden seguir haciendo cuantos aumentos deseen hasta lograr la anchura que deseen para su manga. Bien, a mí me parece que con estos aumentos es suficiente, entonces voy a hacer punto alto, cadena y un punto alto sobre cada punto alto. Y bien chicos, acá yo ya finalicé esta vuelta, esta viene siendo la tercera vuelta. Aquí en esta tercera vuelta no hicimos aumento de ningún tipo. Bien, talla XS y S llegan hasta acá, talla M si desean pueden hacer una o dos vueltas más. Y talla L y XL si pueden hacer 2 o 3 vueltas más exactamente igual a esta, sin aumentos de ningún tipo. Para comenzar la siguiente vuelta vamos a hacer estas onditas de acá. Para hacer esas ondas acá en la unión, como siempre la unión la hago en la segunda cadena, dejo solo una cadenita y allí mismo en ese cuadrito voy a hacer un punto bajo. Luego del punto bajo salto al cuadrito siguiente y en este cuadrito voy a hacer 5 puntos altos, todos dentro de este cuadrito. Y 5. Luego de los 5 puntos altos saltamos al cuadrito siguiente y hacemos un punto bajo. Luego de este punto bajo en el cuadro siguiente repetimos 5 puntos altos. Vamos a hacer un abanico con 5 puntos. Luego del abanico, en el cuadrito siguiente hacemos un punto bajo. Y este es el patrón que vamos a repetir en cada cuadrito. Hacemos un punto bajo en un cuadrito, en el siguiente 5 puntos altos, en el siguiente un punto bajo y así. Vamos a repetir hasta dar la vuelta y llegar acá nuevamente. Y bien chicos, acá estoy finalizando la vuelta de abanicos. Una vez que finalice el último punto alto, me da para hacer la unión acá en donde hicimos la primera cadenita. Bien, allí hago un punto deslizado. Esta primera vuelta de abanico se ve de esta manera. Ahora, para hacerle una siguiente vuelta, porque fíjense que el detalle de la manga es que tiene un abanico como en relieve, entonces para hacer este detalle, desde acá, desde donde estamos, vamos a realizar 3 cadenas y vamos a hacer puntos altos, pero los puntos altos los vamos a tomar desde acá, desde el punto alto que tenemos en la parte de abajo. Enlazamos, fíjense cómo estoy insertando el crochet por este agujerito, miren, aquí hice la unión, enlacé, meto el crochet por acá. Y desde la parte de atrás hago el punto alto. Este punto se llama punto alto en relieve por detrás. Hacemos una cadena de separación, enlazamos y en el siguiente punto alto lo tomamos así. Atravesamos la hebra y desde atrás hacemos el punto alto. Cadena, enlazamos una última vez. Estamos acá atrás y tomamos el siguiente punto alto de esta manera y hacemos el punto alto. Me va a quedar entonces
los cuadritos así en la parte de atrás del abanico, miren. Vamos a seguir repitiendo hasta finalizar esta vuelta. Y bien chicos, acá ya voy a hacer el último punto alto. Desde atrás hago una cadenita de separación y me uno acá donde hice las 3 cadenas, como siempre lo he hecho, en la segunda cadenita con un punto deslizado. Ahora lo que vamos a hacer es repetir, vamos a hacer punto alto, cadena, punto alto sobre cada punto alto y luego en la vuelta siguiente hacemos los abanicos. Bien, estando acá, comenzamos con 3 cadenas, enlazamos y vamos a hacer un punto alto sobre cada punto alto separado con una cadenita. Y luego de finalizar esta vuelta, para hacer la última vuelta acá en la manga, al igual que cuando comenzamos los abanicos, tejemos una cadenita, allí en ese primer agujerito hacemos un punto bajo y comenzamos a crear los abanicos. Recuerde que son 5 puntos altos en un cuadrito y en el siguiente un punto bajo. Y bien chicos, de esta manera es como quedan nuestras mangas. Miren tan bonita que se ve con este detalle así como doble. Acá lo pueden hacer doble o triple, depende de cómo deseen. Si quieren hacer otra onda más, simplemente siguen el paso que hicimos acá, que era el punto alto por detrás. Bien, ahora vamos a hacerle una pequeña terminación en todo este borde para poder colocar los botones y luego vamos a hacer un acabado final acá en la parte de abajo de nuestra blusa, exactamente igual a como acabamos de hacer aquí. Bien, tomo hebra, hago el nudo deslizado en la parte de acá, en esta esquinita, atravieso el crochet aquí en el último punto, paso el nudo deslizado, voy a realizar una cadenita y voy a hacer un pequeño acabado con un punto bajo en cada uno de los agujeritos que tenga disponible. Este punto bajo lo voy a hacer acá, miren. La colita con la que comencé, esta de acá, esta hebrita, voy a aprovechar de irla ocultando a medida que voy tejiendo. Y voy haciendo un punto bajo en cada agujerito, miren, aquí se me forma como una cadenita en cada agujerito que se me vaya presentando. Acá por ejemplo tengo, esto es un punto alto de costado, lo atravieso y voy a tejer el punto bajo, ¿sí? Es para darle un pequeño acabado. Voy a ir tejiendo en cada uno de los agujeritos. Luego cuando llegue a esta parte, acá voy a ir tejiendo un punto bajo en cada uno de los espacios también, miren. Aquí está un punto alto, lo atravieso. Aquí en este agujerito hago el punto bajo, en este agujerito hago el punto bajo y así. Voy a dar la vuelta por toda la blusa, pasando por el cuello, la espalda y voy a dar la vuelta, bajo por acá hasta llegar hasta esta esquina nuevamente. Bien, vamos a hacer este acabado. Y bien chicos, yo acabo de terminar todo el borde, como les dije, por todo alrededor. Fíjense que acá en el cuello también le hice ese bordecito con puntos bajos. Tomamos hilo, hacemos el nudo deslizado. Así estoy por el derecho, ¿verdad? Este es el derecho de mi blusa, así estoy por el derecho. Estoy insertando el crochet y en el último puntito acá desde el derecho atravieso el nudo deslizado y desde acá voy a tejer 3 cadenas, enlazo, los acomodo y voy a tejer el mismo patrón de casitas, ¿sí? El mismo patrón de casitas que hicimos en la parte de acá. Estoy aquí, me salto un punto, en el siguiente hago un punto alto, separo con una cadena, enlazo, salto un punto y hago un punto alto. Voy a seguir repitiendo esto mismo por todo el borde de la parte inferior de mi blusa
hasta llegar acá, a la otra esquina. Luego, cuando dé la vuelta y comience a tejer la segunda vuelta, el abanico me va a quedar por el derecho. Bien, eso es lo que me interesa, hacer el abanico. La siguiente vuelta va a ser punto bajo, 5 puntos altos, punto bajo, 5 puntos altos, así. Igual por toda la parte inferior de mi blusa. Allí ustedes deciden si les hacen una sola vueltita de abanico o las dos. Y una vez que finalicemos, la parte de abajo de nuestra blusa se ve así. Ya prácticamente ahora para finalizar lo único que nos queda es posicionar los botones. Yo tengo acá 6 botoncitos, se los voy a posicionar. Estos los vamos a colocar acá bien pegaditos al borde. Y bien chicos, de esta manera quedan los botones puestos. Como pueden ver, es una blusa bastante fácil y rápida para realizar. Espero les haya gustado, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!